edema cerebral se puede deber sobre todo a traumatismo. Entonces, un golpe en la cabeza puede generar pues, diferentes tipos de edemas. Y aquí los edemas se van a clasificar en función a lo que son las meninges. Podemos encontrar edemas subdurales, los que están debajo de lo que es la dura madre. Podemos encontrar edemas aracnoideos. Podemos encontrarse pues justamente entre la aracnoides y la tía madre, o directamente edemas justamente piales, que son internos. La mayor parte de los edemas cerebrales pues generan compresión. Y al final recuerden que esa compresión va a generar pues cefaleas, van a generar vómitos, puede generar trastornos epilépticos. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacen los cirujanos? Craniotomía, es lo que recomiendan en caso de edemas cerebrales. ¿Sí? Y los edemas cerebrales pueden deberse también a parásitos. Recuerden que el consumo excesivo de carne de chancho genera pues la triquinosis. La triquina no solo se va a enquistar pues en tejidos musculares, también le gusta el cerebro, ¿cierto? Generando esto, que es el edema cerebral, ¿cierto? Entonces, tengo esto pero muy bien, lo había dicho hace un momento, los edemas no solo pueden abocarse a ocupar los tejidos intersticiales, los edemas pueden prácticamente llenar cavidades corporales. Hidrotórax. Ven aquí cómo tengo la presencia de un líquido muy denso. Está evitando la expansión pulmonar. Vean cómo tengo un pulmón normal, el pulmón no se puede expandir correctamente, hay un líquido muy denso por acá, radiopaco. Entonces está generando, ¿qué patología acá? Cuando el pulmón no se puede expandir, quiere expandirse, pero no puede, tenemos una patología denominada la atelectasia pulmonar. ¿Qué es la atelectasia? Es un derrame pleural. De generarse un edema pulmonar, se ha generado un derrame pleural o un hidrotórax. O puede encontrar lo que es el hidropericardio, ¿no? Recuerden que la insuficiencia cardíaca, pues el corazón está sufriendo. El corazón se torna brillante, se torna prácticamente turgente, los vasos sanguíneos incrementan de volumen, no puede con la circulación. Y en ese momento que el corazón edematizado, comienza a secretar ese líquido. ¿Pueden ver el líquido que está ahí? Hay un líquido ahí. Ese líquido está llenando la cavidad pericárdica. Entre el pericardio y el corazón se está acumulando. Y eso incrementa pues el proceso de insuficiencia cardíaca. Esto se denomina hidropericardio o derrame pericardio. Entonces, tengo diferentes causas como tal. Entonces, se puede que el edema es la acumulación anormal o excesiva de líquido en los espacios intersticiales o en los propios tejidos, o en definitiva puede llenar cavidades corporales. Bien, vayamos a considerar otro tipo de patologías que también. Vamos a hablar de las hiperemias. ¿Qué es una hiperemia? Hiper es mucho, emia es sangre, es un incremento en la cantidad de sangre. Si hablamos de los incrementos en la cantidad de sangre, podemos distinguir diferentes tipos de hiperemias. Voy a encontrar la hiperemia fisiológica. ¿Cuándo se da un incremento en el riego sanguíneo del cuerpo? Cuando hacemos ejercicio. O en definitiva, se puede dar con características emocionales, ¿cierto? Cuando uno siente vergüenza, tiene miedo, ¿cierto? Tal vez está enamorado, entonces se ruboriza, ¿cierto? Entonces es hiperemia fisiológica. O en definitiva, también se puede dar en el proceso de gestación, en el embarazo, ¿cierto? Hay un incremento de manera normal. Pero ahora las hiperemias pueden tener características patológicas. Pueden encontrar hiperemias activas, pueden encontrar hiperemias pasivas. Hay hiperemias activas, hay hiperemias pasivas. Cuando hablamos de hiperemia y hablamos de esta hiperemia activa, sobre todo son de carácter arterial. Las hiperemias activas son hiperemias arteriales. En cambio, las hiperemias pasivas son hiperemias venosas. Cuando hablamos de hiperemia activa, que es arterial, en las hiperemias activas, ¿qué se va a incrementar? Se incrementa el flujo sanguíneo.
Entonces, se ve el incremento del flujo arterial como tal, es decir, que existe mayor cantidad de riego en las hiperemias activas o arteriales. En cambio, las hiperemias pasivas venosas existe el fenómeno contrario, que es el fenómeno de la congestión o estancamiento. Entonces, me voy a abocar esta primera. Tengo mi arteria de manera normal y fíjense, se ha incrementado. ¿Y por qué se puede incrementar? Puede ser un proceso inflamatorio, ¿cierto? Las inflamaciones se puede que hay una hiperemia netamente activa, o en definitiva, esta hiperemia activa o arterial puede generar pues reacciones, pueden ser reacciones alérgicas. El hecho de que yo vea una zona enrojecida en la cara puede ser una reacción alérgica, puede ser un lupus eritematoso sistémico. Puedo ver una área enrojecida a nivel cervical. ¿Qué puede implicar? Puede implicar una reacción en la cual el cuerpo se está defendiendo contra algo. Entonces, recuerden, la reacción del cuerpo puede ser inflamaciones. Las inflamaciones me están denotando algo. Si no es de carácter fisiológico, me están denotando alguna patología, algún carácter reaccional contra alguna bacteria, virus, hongo, ¿no? Pero podemos encontrar hiperemias pasivas. En las hiperemias pasivas hay un incremento en el riego sanguíneo, pero es de carácter congestivo. ¿Dónde será? En las venas. Las venas son incapaces de devolver la sangre al corazón, las venas han aumentado su cantidad sanguínea. La hiperemia pasiva, que es de congestión o de estancamiento, puede ser justamente en lo que es la insuficiencia cardíaca, o puede darse en la diabetes como tal. Y al final recuerden que en la diabetes, esta zona, pues que donde la sangre venosa se le está acumulando, genera una zona de hipoxia y al final una necrosis, una gangrena y al final recuerden que se genera el pie de la amputación respectiva, ¿cierto? Esta hiperemia pasiva puede darse debido a una cirrosis. Y recuerden que el hígado, para llegar a una cirrosis, tiene cambios. De ser un hígado normal, va a tener una lesión. ¿Cuál es la lesión celular que afecta al hígado? El hígado graso, justamente, ¿cierto? El consumo excesivo de sustancias grasas, el consumo excesivo de alcohol genera un hígado grande, amarillento, a lo que denominamos bajo el nombre de esteatosis, esteatosis hepática, ¿cierto? En el alcohólico, pues el hígado cambia, ¿cierto? Aumenta de volumen, se torna más lento, y al final, debido a la congestión vascular, ¿qué es lo que estoy viendo en el hígado? ¿Ven esos puntitos negritos? Se generan zonas de necrosis focal. Aquí tengo necrosis. Esas zonas de necrosis focal es debido a una hiperemia pasiva. La sangre está queriendo ingresar al hígado, pero el hígado ya está en proceso de fibrosis, cirrosis, y no está dejando pasar la sangre. Y tengo esta imagen que lo tienen en Robin. ¿Qué nombre le da Robin a esta imagen? Es el hígado en nuez moscada. Es el hígado en nuez moscada. Aquí tenemos el hígado en nuez moscada. No se me olviden, es imagen de Robin, justamente esa imagen. Pero bueno, ya conocemos las hiperemias. Recuerden que las hiperemias son incrementos en el flujo sanguíneo o debido a estancamiento. Vamos a ver lo que es la hemostasia. Entonces, ¿qué es hemostasia? Hemosangre, éstasis, parar. Entonces, mediante lo que es el fenómeno de la hemostasia, se va a detener pues justamente la salida de sangre de los diferentes vasos. Entonces, ¿saben que las hemostasias se van a producir en qué tipo de lesiones? Pueden ser lesiones externas o pueden ser lesiones internas. Entonces, yo veo aquí en imagen diferentes vasos, ¿cierto? Si se genera una lesión en la pared de un vaso sanguíneo, aquí tengo las hemostasias internas que intentan prácticamente reparar estas lesiones, intentan parar la hemorragia en todo caso de estas lesiones de estos vasos. En cambio, las hemostasias externas son sobre todo de carácter capilar. Si yo me caigo, me raspo, se me rompen algunos capilares, puede haber sangrado, y el fenómeno de control de esta hemorragia se da por esto, que es la hemostasis. Parar el sangrado, en resumen. Cuando veo la hemostasia, pues presenta diferentes fases, ya sea capilar,
sea lesión interna de un vaso sanguíneo, tiene fases. Una fase inicial, que es la fase de vasoconstricción, o lo que dicen los textos, espasmo vascular, una hemostasia primaria. A la hemostasia primaria los textos le dan el nombre de fase plaquetaria, porque aquí el elemento más importante corresponde a las plaquetas y forman lo que es el tapón plaquetario. Y tengo la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es la etapa de la coagulación. Sí que la hemostasia secundaria, en esta hemostasia intervienen los factores de la coagulación. Estas tres fases nos menciona Rodríguez, pero existe una cuarta fase, que es la fase justamente en la cual evitamos que esa formación reparativa se extienda, en la cual se generan fenómenos antitrombóticos, que lo voy a denotar ¿sí? Enseguida. Entonces vamos a explicar cada una de las fases. Recuerden que la hemostasia es prácticamente parar una lesión, detener una lesión y evitar la hemorragia como tal. Primera fase, vasoconstricción. Puede ser lesión interna de un vaso sanguíneo, puede ser lesión externa, sea cual fuese la lesión, ¿qué es lo que va a suceder? Pérdida de la pared de un vaso sanguíneo. En este caso la imagen es lesión interna. ¿Qué se han perdido? Se han perdido las células endoteliales. Una vez que se han perdido las células endoteliales, el sistema nervioso está reconociendo la lesión. Y una vez que el sistema nervioso reconoce la lesión, se va a generar un fenómeno de vasoconstricción. Esta vasoconstricción tiene características nerviosas. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen inervación simpática y parasimpática. La simpática genera generalmente vasoconstricción. La parasimpática genera vasodilatación. Entonces aquí está interviniendo el sistema simpático. Ha detectado mi sistema nervioso la lesión, directamente lo contrae. Una vez que lo ha contraído en esta primera fase, ahora viene el elemento glandular más importante del cuerpo, que corresponden a las células endoteliales. Las células endoteliales que también han detectado la lesión van a liberar una sustancia denominada endotelina. Una sustancia denominada endotelina. Y ustedes que la endotelina es el vasoconstrictor más importante en la hemostasia. Esa endotelina va a mantener esa vasoconstricción. Entonces, ya tengo mi primera fase, es de carácter nervioso, es de carácter hormonal como tal. Una vez que ya tengo la primera fase, me voy a esta hemostasia, la hemostasia primaria. Esa zona lesionada va a descubrir la musculatura lisa que está por debajo, va a descubrir células subendoteliales que no están graficadas en acá, y esas van a secretar un factor, el denominado el factor de von Willebrand. Entonces, esta zona que la ven pelada va a pedir auxilio. ¿Y qué secreta? El factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand corresponde a un factor de la coagulación que está producido por las células musculares, por fibroblastos, en resumen, las células subendoteliales. Ese factor de von Willebrand va a generar la atracción de ¿quiénes? De las plaquetas. Las plaquetas se me van a pegar a la pared de la zona lesionada. La lesión plaquetaria sigue lo mismo que los neutrófilos. ¿Se acuerdan que en la inflamación los neutrófilos ¿sí? generaban un proceso de adhesión a paredes vasculares? ¿Qué proteínas tenían los neutrófilos para poderse pegar a las paredes vasculares? ¿Qué sustancias proteicas generaban? Chicos, ¿qué sustancias generaban la lesión? Recuerden que generaban la marginación, la adhesión y la diapéresis en el proceso inflamatorio. Pues aquí las plaquetas tienen las mismas sustancias. De las sustancias, las mismas, que son la integrina y la selectina, las plaquetas también tienen selectina. La selectina P va a pegarse al factor de von Willebrand. Y esa unión de la selectina P va a ser favorecida por glucoproteínas plaquetarias, la 1B, favorece el pegamento justamente. Entonces, en resumen, mis células subendoteliales han generado factores de atracción, las plaquetas se me han pegado. Se ha generado una primera fila de plaquetas pegadas. Una vez que las plaquetas se me han pegado acá, hacen su cambio, cambian de forma, de ser elementos discoidales
o fragmentos de megacariocitos se van a se convierten en erizos de mar, así lo dice. Emiten prolongaciones, pseudópodos como tal. Esos pseudópodos que emiten hacen que las plaquetas se agarren unas con otras. Esa unión entre plaqueta y plaqueta está favorecida por una proteína plasmática, por el fibrinógeno. El fibrinógeno hace que se puedan unir entre sí. Y estas, al cambiar de forma, ahora van a liberar sustancias. Sucede que las plaquetas, por histología, tienen gránulos internamente. Hay gránulos alfa y hay gránulos delta. Los gránulos alfa generalmente presentan factores de la coagulación. En cambio, los gránulos delta, ¿qué van a producir? ADP, ATP, serotonina, histamina, tromboxano, hay diferentes sustancias. De las sustancias que he ido mencionando, me interesa cuál. Que una vez que se han unido, se han agarrado de la manito, se me han pegado las manos de la lesión, las plaquetas van a producir dos sustancias fundamentales: adenosín difosfato y tromboxano A2. Y esas dos sustancias básicas van a generar mayor cantidad de plaquetas. Se me están pegando mayor cantidad de plaquetas y están generando el denominado tapón plaquetario. ¿Se acuerdan que hemostasia primaria a qué se refiere? Es la fase plaquetaria, las plaquetas se me pegan por diferentes sustancias químicas y al final las plaquetas se me están agarrando de la manita. Pero sucede que esta hemostasia primaria es temporal, no es permanente. Tengo que solidificar ese tapón plaquetario y ahí entra la segunda fase de la hemostasia, que es la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria, aquí intervienen los factores de la coagulación. Recuerden que tenemos ¿cuántos factores de la coagulación? Tenemos 13 factores de la coagulación, ¿cierto? El factor 1 es el fibri, el factor 2 es la protrombina, el factor 3 es el factor tisular, el factor 4 es el factor calcio, el factor 5 es la proacelerina, el factor 6 es el factor, no existe, ¿cierto? Es una adicional a la proacelerina. El factor 7 es el factor proconvertina, el factor 8 es el antihemofílico A, 9 antihemofílico B, el factor 10 es el Stuart-Prowell, el factor 11 es el factor antihemofílico C, el factor 12 es el factor de Agerman, el factor 13 es el factor estabilizador de la fibra. Pero bastante teórico. Lastimosamente, se deben de saber como los pares craneales, los factores de la coagulación. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que el primer año vieron los pares craneales, eran títulos? Cada factor es lo mismo. Son títulos de temas que se van a ver posteriormente, ¿cierto? Entonces, en resumen, ¿por aquí se van a meter los factores de la coagulación? Ya hemos dicho que mis plaquetitas tienen pues en sus gránulos alfa factores de la coagulación. El 1, el 2, el 5, el 7 y el 12 están metidos ahí, dentro de los gránulos alfa de las plaquetas. Me voy acá. Y ahora existe una serie de acontecimientos acá. ¿Qué acontecimientos van a suceder? En el momento que están aquí todos agarrándose, se están abrazando las plaquetas, comienzan a secretar sus gránulos D. Los factores de coagulación están siendo liberados en ese momento. Me voy acá y esos factores, ahora alguien los tiene que activar. Alguien tiene que activar la famosa cascada de la coagulación para que se genere esto. Y en aquí va a intervenir nuevamente las poderosas células, van a intervenir produciendo el factor tisular. El factor tisular, que corresponde al factor de la coagulación número 3 como tal, ¿cierto? Es producido por las células endoteliales. Este factor tisular como tal va a activar aquí internamente, cuando la lesión es así como estoy viendo intrínseca, al factor 7 de la coagulación, que es el factor proconvertina. Y la proconvertina va a activar ya en cascada todos los factores, como lo voy a ver enseguida en la siguiente diapositiva. Activa todos los factores y al final todo este proceso de coagulación, de factores de coagulación que están aquí liberados, tienen como finalidad activar a uno, al más importante, que es la trombina. La trombina es el más importante. Si la trombina no se activa, no se genera la hemostasia secundaria.
Una vez que la trombina se ha activado, la trombina va a convertir el fibrinógeno, que está en gran cantidad en el plasma, en fibrina. Es decir, convierte una proteína que circula bien solublemente, libremente en el plasma, en una proteína insoluble. Y la fibrina va a formar redes de fibrina. Las redes van a asegurar justamente el asentamiento de ese tapón plaquetario. Entonces, una vez la fibrina justamente me está generando aquí la hemostasia secundaria. Recuerden que la hemostasia secundaria depende de los factores de la coagulación. Pero una vez que, fíjense, ya se ha formado mi tapón plaquetario, se han formado mis redes de fibrina, ¿qué es lo que hace justamente que mi coágulo no sea más grande de lo debido? ¿Qué es lo que hace que mi coágulo que se está formando acá internamente no obstruya este vaso sanguíneo? Tengo la presencia de fenómenos antitrombóticos. ¿Qué sustancia es la fundamental que limita la expansión de mi reparación? Tengo, nuevamente, fíjense cómo tengo esta glándula, la más grande del cuerpo, que corresponde a las células endoteliales. En un inicio habían producido, ¿qué sustancia para la vasoconstricción? Endotelina. En la hemostasia secundaria, ¿qué sustancia habían producido? Pero aquí, para limitar la expansión de este coágulo, están produciendo el activador plasmático tisular. Es el activador plasmático o activador del plasminógeno tisular, ¿sí? Este activador va a convertir el plasminógeno que está circulando, que es otra proteína hepática, en plasmina. Y la plasmina que se va a formar justo aquí en estas zonas próximas de células sanas que no necesitan este coágulo, pues van a comenzar a recortar la fibrina como si fuese una tijera y van a limitar al coágulo justamente. Entonces, es una limitación. Las células endoteliales están generando un activador que al final está evitando la expansión de este fenómeno reparativo. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes fases. Cuando voy viendo estas diferentes fases, debo de recordar eso. El factor tisular justamente ayuda a qué? A la formación de qué? ¿Para qué sirve el factor tisular, chicos? El factor tisular servía para ¿qué es lo que servía? El factor tisular me servía para activar el sistema de la cascada de la coagulación. El factor tisular interactuaba con las proteínas y al final convertía lo que es la trombina, que es una sustancia inactiva, en una activa, la que convertía el fibrinógeno en fibrina, ¿cierto? Cuando veo toda esta serie de fenómenos, ¿sí? Tengo que encontrar alteraciones en todo este proceso, ¿cierto? Habíamos dicho que las plaquetas juegan un papel fundamental, que la lesión vascular intrínseca que yo veía aquí jugaba otro papel fundamental. Ven aquí, tengo mi célula endotelial, otra célula endotelial, la zona de lesión, fíjense aquí debería estar una célula, no está presente una célula endotelial, está descubierto prácticamente el músculo liso, y lo había dicho, ¿se acuerdan? Que cuando está descubierto, ¿cómo piden ayuda a las células musculares lisas? ¿Cómo piden ayuda a los fibroblastos? ¿Qué factor? El factor de Von. Y el factor de von Willebrand genera atracción plaquetaria. Y las plaquetas se me van a pegar. ¿Cómo se me pega? A la célula endotelial, ¿cómo se pega la plaqueta? ¿Por qué sustancias? A la célula endotelial se pegan por las selectinas. Pero aquí va a rodar por selectinas, pero cuando se va a pegar realmente a este factor de von Willebrand, la plaqueta, que la veo aquí color anaranjado, se pega por la glucoproteína 1. Genera una lesión temporal. Esta lesión que están viendo acá puede estar alterada, puede ser que mis células musculares, que mis células fibroblásticas presenten una ausencia de este factor de von Willebrand y se tiene que enfermedad. Por lógica, la enfermedad de von Willebrand.
O en definitiva, una vez que ya ha habido una buena lesión, puede ser que esta glucoproteína esté ausente, la 1B. Y si está ausente, ¿qué síndrome se tiene? Bernard Sublier. Entonces, estamos viendo sitios donde está alterando la parte patológica. No la plaqueta no tiene esa glucoproteína. Entonces la plaqueta no se le va a pegar, va a rodar, se va a querer pegar a esta célula. Pero se puede que la célula endotelar no va a dejar esta inhibidora, evita que se pegue. Va a seguir rodando y se pasó. Y la lesión va a continuar. O en definitiva, una vez que una plaqueta se me ha pegado acá, ¿cómo genera la lesión plaquetaria? ¿Cómo atrae más plaquetas esta plaqueta? ¿Qué sustancias secretaba? ¿Qué sustancias secretaba esta plaqueta para atraer mayor cantidad de plaquetas? Recordamos que los gránulos delta de las plaquetas producían dos sustancias fundamentalmente: el adenosín difosfato y el tromboxano A2. Esas sustancias van a atraer mayor cantidad de plaquetas con una quimiotaxis, y ahí voy a tener en la membrana de la plaqueta otro tipo de glucoproteínas, complejo glucoproteico 2B y 3A. Y ese complejo glucoproteico 2B y 3A va a interactuar con el fibri como puentes que va a hacer que las plaquetas se unan entre sí. Cuando este complejo de unión de plaqueta con plaqueta está alterado, se produce ¿qué patología? La tromboastenia de Glasgow. La tromboastenia de Glasgow. Como pueden ver, entonces tengo, fíjense, diferentes tipos de alteraciones, en las cuales mi plaqueta no se me está pegando, no se está leyendo, no existe la agregación plaquetaria como debería de ser. Entonces, estas diferentes alteraciones pueden ser propios de la hemorragia pulmonar. Vamos a ver lo que es la cascada de la coagulación. Entonces, vean acá, ¿a qué les refiere esto de la cascada de la coagulación? Veo todas estas de acá, que son factores de la coagulación, que están con numeración romana, que ya hemos dado los nombres, ¿cierto? ¿Quién produce los factores de coagulación? ¿Quién los fabrica? Están ahí, circulando, están en el plasma. ¿Pero quién los fabrica? El órgano claro, el hígado. Y para poder fabricar estos factores, en su gran mayoría, necesita una sustancia en el hígado. Una sustancia que favorece la fabricación de estos. ¿Quién favorece la fabricación de estos? Estamos favorecidos por una vitamina, la vitamina K, ¿cierto? Entonces, esto se va a ver en otro tema, en el último tema de la materia. Tenemos un montón de vitaminas, ¿cierto? La vitamina A es la vitamina de los... ¿Es la vitamina de qué? ¿Qué mantiene la integridad de los... ¿Cómo? ¿De los ojos? ¿Será que tengo que tomar una de esa teoría? ¿Qué? La vitamina A es la vitamina de los epitelios, de las mucosas, las coberturas externas y internas del cuerpo dependen de la vitamina A. La vitamina B, ¿para qué me sirve? La vitamina B es la vitamina antineurítica. ¿Sí? Favorece el desarrollo del sistema nervioso, favorece el desarrollo del aparato digestivo. Lo vamos a ver en la parte de anemias, alteraciones de vitamina B. La vitamina C, ¿para qué sirve? Mantiene la integridad de los huesos. Puede ser huesos, pero los huesos van a mantener la integridad de los huesos a partir del colágeno, ¿cierto? Entonces, la parte de la síntesis de fibras colágenas dependen de la vitamina C. Sucede que el escorbuto, las gingivorragias, que no he mencionado, me olvidé las gingivorragias, dependen pues de la vitamina C. La D controla qué? Controla cáncer. La vitamina E es una sustancia antioxidante, ¿cierto? Elimina los radicales libres, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vitamina está metida? La vitamina K, no se me olvide, ¿cierto? La vitamina K es la que está metida aquí. La vitamina K favorece la fabricación de los factores de la... ¿A nivel de dónde? Del hígado como tal. Entonces, tengo un montón de números romanos como tal, y esta imagen la saqué de Robin, donde puedo ver dos vías de coagulación: la vía intrínseca y la vía extrínseca como tal. Intrínseca, extrínseca. ¿Puede darse en laboratorio? Sí.
Pero no me interesa tanto la parte laboratoria, no voy a venir acá. La coagulación en vivo. Entonces, recuerden, vuelvo a lo mismo, fíjense, una pared vascular, pérdida de una célula endotelial, descubrimiento de células musculares lisas. ¿Cómo pide ayuda? Factor tisular. El factor tisular. Pero esto es en una lesión en pared vascular intrínseca. Si fuese una lesión externa, cuando yo me caigo, yo lesiono la parte externa de un vaso sanguíneo capilar, voy a ver que este mismo factor tisular va a activarse, pero de otra manera. ¿Cuál es la variación? Lesiones intrínsecas activan al factor 7. En lesiones extrínsecas o externas activan al factor número 12, el factor 12 de la coagulación. Ahora fíjense, mi factor tisular va a convertir un factor inactivo que lo tengo en rojo en un factor activo. ¿Ven las As? Todos los que tienen As aquí son activos. Los que están en rojo son inactivos. Los que están en rojo son inactivos. Los que están en este verde turquesa son factores activos. Y los factores activos necesitan la ayuda de cofactores. Entonces, ahí están. Los verdes aguas son cofactores. Entonces, se va un poco complejo, ¿cierto? Hay factores que se van a activar, hay inactivos y hay cofactores. Voy a decir, mi factor tisular va a activar a mi factor 7. El factor 7 es activo. Se convierte de 7 en 7. Pero este no va a funcionar todavía. Necesita más del factor que está funcionando como un cofactor. Una vez que el 7A tiene su cofactor, ya está potenciado, el factor 7A va a activar al factor y lo convierte en 9. Y el 9A tiene su cofactor, el 8A. El 8A lo hace activo total. Y este factor 9A va a activar al factor 10, que lo convierte en... Y tiene su cofactor, que es el 5A. Y al final, fíjense cómo el factor 10 a ese nivel, ¿sí?, va a convertir la pro en trombina. Y la trombina, el momento que la trombina se activa, la trombina, vean aquí, es el clave, porque la trombina está generando varios cofactores, está generando nuevas reactivaciones circulares del ciclo. La trombina, que es el clave en todo este proceso, es la que va a convertir el fibrinógeno en fibrina, el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina genera redes que van a asegurar el tapón plaquetario. ¿Sí? Parece bastante aburrido, ¿cierto? No se puede negar esto, pero debo de destacar esto. El elemento más importante de la cascada, ¿quién es? La trombina. No se me olvide, ¿cuál es el elemento más importante en la cascada de la coagulación? La trombina. La trombina, ¿por qué es importante? Vean aquí, vean esto. La trombina como tal puede ayudar a la adhesión de neutrófilos, activación monocítica como tal, puede generar factores de crecimiento plaquetario, puede hacer que mis células endoteliales produzcan todo, pues. La trombina hace que produzcan el óxido nítrico. Y se puede que el óxido nítrico, ¿qué genera los vasos? Vasodilatación. Puede generar la prostaglandina 2. ¿Y para qué sirve la prostaglandina 2 a nivel de células endoteliales y vasos sanguíneos? La prostaglandina 2 inhibe la agregación plaquetaria. Si una plaqueta se me quiere pegar por aquí, ahí tiene su sustancia inhibidora, evita que se me pegue la plaqueta. ¿Qué más produce? El activador del plasminógeno tisular. ¿Y ese activador del plasminógeno tisular para qué me sirve? ¿Para qué me servía? Recuerden que cuando hay una lesión vascular se ha formado ahí un coágulo, ¿cierto? Y ese coágulo, ¿quién evita que se expanda, que cierre el vaso sanguíneo? El activador del plasminógeno tisular
convierte el propio plasminógeno en plasmina. Y la plasmina reporta cualquier excedente de formación reparativa. La trombina interactúa acá. Se recuerden que la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. La trombina como tal puede generar el fenómeno de agregación plaquetaria, estimulando las plaquetas a que secreten. Y recuerden que hay dos sustancias que generan la agregación plaquetaria. Uno es el tromboxano 2 y el otro es el adenosín difosfato. Adenosín difosfato. Como pueden ver, tengo múltiples sustancias a ese nivel. Así como tengo diferentes sustancias, puedo encontrar este antiplasminógeno justamente. Lo había mencionado y lo vuelvo a repetir. El activador del plasminógeno tisular evita la expansión de este coágulo. Pero recuerden que, ¿qué es lo que hace que este plasminógeno no destruya el coágulo? Se ha formado aquí un chapón plaquetario, todo cubierto de fibrina. Entonces, aquí esta célula está generando su activador del plasminógeno. Y esta está evitando que esto se expanda. ¿Qué es lo que hace que este plasminógeno no destruya y vuelva a generarse la herida? El plasminógeno, que se está activando a partir de células endoteliales, tiene su antagonista. Tiene que haber alguna sustancia que evite que esta sustancia destruya nuevamente lo que se me ha formado. De ahí tengo una proteína. Muy bien. Esta también está circulando, está producida por el hígado. Alfa-2 anti. El alfa-2 antiplasmina que está circulando libre en el plasma sanguíneo, está circulando de paso y encuentra una plasmina libre o plasminógeno que estaba queriendo reportar mi formación, se le pega, ha formado un complejo y inhibición del plasminógeno dependiente de la alfa-2 antiplasmina, inhibidor del plasminógeno. Pero bien, si yo tengo la sangre circulando dentro del torrente sanguíneo, ¿qué es lo que hace que esa sangre no se me coagule? Sucede que la sangre está circulando de manera líquida en el torrente sanguíneo. Pero, ¿por qué es líquida? ¿Por qué no se puede coagular? Lógicamente, habíamos visto hace un momento que las diferentes lesiones, ya sean intrínsecas o extrínsecas, podían generar fenómenos coagulativos, pero tengo aquí, dentro del torrente sanguíneo, sustancias anticoagulantes normales. En ese sentido, siempre voy a meter aquí a estas poderosas células, que son las células endoteliales, el órgano glandular más grande del cuerpo. Las células endoteliales producen diferentes factores. Moléculas similares a la heparina. Recuerden que la heparina es una sustancia anticoagulante, produce una molécula similar a la heparina. Las células endoteliales pueden producir la antitrombina 3. Entonces, recuerden que esta antitrombina evita el fenómeno de coagulación. O en definitiva, pueden tener proteínas que pueden ser activadas a partir de las mismas células endoteliales. Dentro de la sangre tengo la proteína C, la proteína S. Y estas proteínas C y S, que también son producidas por el hígado, pueden ser activadas por lo que es la trombomodulina. Entonces, fíjense, tengo un montón de sustancias que me están impidiendo el fenómeno coagulativo. Sustancias parecidas a la heparina, las antitrombinas. Si bien la 3 es la más importante, hay la 1 y la 2. La trombomodulina, que activa las proteínas C y S. Todas son sustancias anticoagulantes. Mantienen a la sangre líquida circulando dentro del torrente sanguíneo. Bien, con eso vamos a llegar el día de hoy. Chicos, ¿sí? Que les vaya muy bien.